Bendición nosotros que somos miembros de la Iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que Dios tiene uno por todo. Un hijo, pues un Él, un mundo y un cristiano. Pero todos somos unidos, hermanos. En ¿cómo estamos unidos? Por la sangre de Jesucristo. Hermanos, hermanas, que Dios los bendiga. Ahorita vamos a tener el hermano Vicente que va a predicar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Qué bueno que hoy estamos reunidos aquí. Amén. Para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estamos ya en este domingo finalizando el tema que corresponde a este mes acerca de hombre de Dios. Hombre de Dios. Y quiero comenzar con leer el versículo por donde comencé a principio de mes. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, donde la palabra del Señor está diciendo así: mas tú, oh hombre de Dios, que es el tema que estamos enfocando, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Realmente, hermanos, en calidad de resumir esta parte, estuvimos diciendo, hermanos, la característica del hombre de Dios. Y dijimos, hermanos, que el término hombre de Dios, sobre todo más en el Antiguo Testamento, aparece más esta palabra, hombre de Dios, como también varón de Dios, aplicado a aquellos hombres como Elías, a los profetas. Pero ahora aquí, en el Nuevo Testamento, encontramos al apóstol Pablo dándole este calificativo a Timoteo, diciéndole hombre de Dios y dándole ciertas recomendaciones que Timoteo tenía que seguir para ser diferente a los demás hombres que no son de Dios. ¿Se dan cuenta lo hermoso que es esto? Pero ahora, en el Nuevo Testamento, todos los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, los que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, los que hemos abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vivimos el Evangelio, somos hombres y mujeres de Dios. Entonces, ese hombre de Dios y esa mujer de Dios, hermanos, es aquel o aquella que sigue a Dios en todo el sentido, que obedece a Dios y sobre todo cumple con los mandamientos que Dios ha dado, y lo hace con gran alegría, lo hace con amor, porque al ser ya hijo de Dios, un varón de Dios, o un hombre, una mujer de Dios, tenemos que estar contentos en servir a nuestro Dios. No es poco que en la Biblia ahora nosotros también somos hombres de Dios, porque tenemos una misión también que llevar, y es la misión del Evangelio de Dios. Proclamar el Evangelio de Dios, que es la misión de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y es la misión de los hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, el siervo de Dios es aquel que acepta con alegría el sufrimiento en la que se encuentra por servir al Señor. Mire eso. Sufre y acepta
sufrir por causa del Señor, tomando en cuenta la fe que tiene en Cristo Jesús. El hombre de Dios y la mujer de Dios no engañan, son la característica del que no es hombre de Dios, a la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de esto. O sea, no engaña, no defrauda, cumple como hijo de Dios todas las tareas asignadas y sobre todo como hombre de Dios. En aquellos tiempos también habían esclavos que eran siervos de Dios y habían esclavos que no eran siervos de Dios y habían amos que no eran siervos de Dios y también amos que eran siervos de Dios. Entonces el esclavo tiene una gran responsabilidad de servir incondicionalmente a su amo. Pero ahora que es cristiano, aun cuando su amo no sea cristiano, con más razón ahora tiene que dar un servicio mejor. ¿Por qué? Porque al tener a Cristo en su corazón, ahora el esclavo es esclavo del amo, pero no es esclavo del pecado. Ahora tiene que demostrar con rendimiento y con calidad ante el amo de que él es siervo de Dios. Pero viene ahora la otra situación. Si el amo es hombre de Dios y el esclavo también es hombre de Dios, que lo existía en aquel tiempo, ahora ¿cuál debe ser la actitud del amo y la actitud del esclavo? Si los dos ahora tienen la misma bendición de Dios. Ahora es probable que el amo esté reclamándole al esclavo servicio. Y el esclavo puede decir: bueno, pero somos iguales en el reino de Dios. Puede reclamar su derecho, somos iguales en el reino de Dios. Y el amo o el esclavo puede considerarse que él es igual que el amo. Pero no en el sentido de que ahora son cristianos los dos, son iguales. Pero siempre el esclavo tiene que servirle a su amo, aun cuando su amo sea cristiano. Mire la situación, y esto lo encontramos en lo que Pablo le está dando a entender en los versículos anteriores a Timoteo, que enseñe esto. Por eso le dice que el hombre de Dios o la mujer de Dios no debe engañar a nadie, no debe defraudar a nadie, cumple como hijo de Dios las tareas asignadas en su trabajo, para que de esta manera se refleje el amor o se refleje Cristo en él. Por su condición, por su forma, entonces la gente ve a Cristo en esta persona. Es un esclavo físicamente, pero espiritualmente no es un esclavo, porque es libre en Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, el siervo de Dios, si es un hombre casado, debe amar a su esposa, debe honrar a su esposa y cuidar a su esposa cumpliendo con su deber conyugal, considerándose que él es cabeza del hogar y tiene el deber de suplir tanto materialmente como espiritualmente. Es lo que está diciendo Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24. Entonces el siervo de Dios entiende que cuando nuestro Señor ordena, sobre todo debe procurar obedecer al Señor, sobre todo cumpliendo con todo esto, buscando de que en Cristo Jesús alcancemos la perfección que la palabra de Dios ofrece. El siervo de Dios sabe que su nueva naturaleza, o sea,
es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo, que ahora Dios vive en su corazón, por cuanto Cristo murió en la cruz del Calvario para tener una vida diferente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos en Corintios, en 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir ahora que el siervo de Dios es una nueva criatura, es una nueva creación, es un hombre diferente, es una mujer diferente, es una mujer que ahora va a demostrar al mundo que Cristo vive en ella. Es un hombre que va a demostrar que Cristo vive en él, porque es una nueva criatura en Cristo, una creación nueva que Dios ha hecho en nosotros, porque por medio del bautismo Dios ha quitado todas nuestras imperfecciones y ha creado en nosotros un corazón nuevo, una mente nueva, en potencia para glorificar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que ahora somos nuevos en Cristo. No importa la edad que tengamos, pero somos nuevos en el sentido de que ya no vivimos según el mundo. Ya no practicamos las cosas del mundo, ni debemos, sino que ahora nuestra mente está proyectada a vivir según la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Según la voluntad de Dios, nuestra mente ha sido cambiada. Ya no vemos al mundo como lo veíamos antes. Ya no practicamos las cosas que antes practicábamos, porque somos nuevos. Dios ha creado una nueva mente para ahora hacer las cosas que agradan a Dios y rechazar las cosas del mundo. Entonces el siervo o la mujer de Dios busca servir al Señor. El siervo de Dios no busca excusas para congregarse también. Debe ser un cristiano fiel. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25, dice la palabra del Señor: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nótese bien, ahora que somos hombres y mujeres de Dios, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad congregarnos. Cada vez que hay reunión, el cristiano no debe buscar excusa para reunirse. ¿Por qué? Porque cuando estamos reunidos, estamos juntos glorificando a Dios, alabando a nuestro Dios. Segundo, cuando estamos reunidos, nos estimulamos los unos a los otros, nos animamos los unos a los otros a seguir el camino del Señor. Por eso es importante que cuando dice la palabra del Señor, que estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese amor que ha nacido en nosotros porque Dios nos enseñó a amar. Desde el momento que nosotros llegamos a Cristo, ese amor debemos siempre practicarlo entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos una familia. O sea, yo siento que debemos congregarnos cuando llega el día de reunión, tanto viernes o jueves o el día que sea, pero que sea un acuerdo de la iglesia. Todo cristiano debe procurar reunirse, porque somos una familia. Y como familia debemos estar juntos, adorando a Dios y animando a mi hermano, animándole a que venga, apoyémonos, abracémonos, porque somos hijos de Dios. Y juntos es cuando podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Que dice Juan capítulo 5, 15, porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y separado de mí, nada podemos hacer. Un cristiano
que se separa, que no se congrega, se separa de sus hermanos y se separa también de Dios. Porque si Dios está aquí en esta mañana, Cristo está aquí en esta mañana, y el cristiano por no ser fiel no está, entonces está separado de sus hermanos. Ni él se motiva, ni él motiva a los hermanos a seguir adelante. Cuando ustedes saben que la vida cristiana es colectiva, necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Y es lo que está diciendo el autor a los Hebreos cuando leemos en el capítulo 10, versículo 25. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, otra razón importante por la cual el siervo de Dios no debe dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque en primer lugar, repito, cuando nos reunimos, estamos, hermanos, apoyándonos los unos a los otros. Nos reunimos para contribuir en la fuerza espiritual los unos con los otros. ¿O acaso no nos damos cuenta cuando comienza la reunión que miramos el salón y vemos que hace falta un montón de hermanos? Todos extrañamos, ¿verdad que sí, hermanos? Porque le extrañamos. Extrañamos porque somos hermanos, porque somos la familia de Dios. Hoy no debe faltar ningún hermano en la reunión del Señor, porque es un mandamiento de nuestro Dios. Y como siervos de Dios no debemos dejar de congregarnos. Segundo, otro es para influenciarnos por nuestra conducta. Oiga eso, nuestra conducta en la palabra y en hecho. Hermanos, ¿saben lo hermoso que es que pasan, por ejemplo, desde el lunes, desde domingo a sábado, y no nos vemos? No nos vemos, ni tampoco algunos tenemos la costumbre de llamarnos. Entonces quiere decir que el día del Señor, el domingo, a todos nos agrada vernos reunidos. Amén, hermanos. Nos agrada, entonces que debe haber un anhelo ferviente. Voy a adorar al Señor, pero a la vez yo voy a buscar ánimo con mis hermanos. Al mismo tiempo yo animo también a otro hermano que está desanimado al ver que yo soy fiel en las reuniones. ¿Acaso creen que el Espíritu Santo usó al autor de los Hebreos a decirle no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre solamente por cualquier cosa? No, porque realmente sabía que en la reunión nos fortalecemos, nos animamos, nos apoyamos unos a los otros, contribuimos en la perseverancia y en la fidelidad de todos los hermanos. Por eso es bueno congregarnos a más de rendirle culto a nuestro Dios por medio de Jesucristo. El cristiano verdadero no es indiferente a las necesidades espirituales de otros hermanos. No podemos hacernos indiferente a las necesidades espirituales de otros hermanos. Debemos siempre estar prestos para estimularnos unos a los otros. Por eso es bueno llegar temprano a la reunión de la iglesia. También, porque cuando llegamos temprano a la reunión de la iglesia, hermano, comenzamos a preguntarle, hermano, hermana, ¿cómo está? Hermano, nos damos un abrazo con tiempo, no mirando el reloj porque ya está, el hermano va a subir al púlpito. No, llegamos y saludamos, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Y cómo te ha ido? Y comenzamos a hablar hasta de otras reuniones que hay en otros lugares. Y todo eso es parte de la armonía que debe existir entre los hijos de Dios. Amén, hermanos. Esto nos ayuda. Es que somos la familia. ¿O acaso cuando las familias se reúnen no preguntan cómo están los demás? ¿O acaso no necesitamos saber cómo te está yendo?
Sí, la familia en la sangre hace eso. Mucho más en Cristo Jesús debe existir eso. Debemos sentirnos amigos, hermanos, hijos del mismo Padre, que gozamos del mismo vínculo. Entonces, hermanos, tenemos que estimularnos a las buenas obras en las cuales debemos andar en Cristo Jesús. Esas obras que son preparadas por Dios para nosotros, la que Pablo le hace saber a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2 de Efesios, capítulo versículo 10. Entonces, hermanos, reunirnos es una de las cosas que no debemos dejar de hacer. El siervo de Dios debe ser fiel. De lo contrario, dejamos de ser hombres y mujeres de Dios. ¿O acaso creen que cuando Pablo le dice a Timoteo, hombre de Dios, lo está bajando en categoría? Lo está elevando. Es una cualidad que no se le da a cualquier cristiano, decirle hombre de Dios. Es que un hombre de Dios es íntegro. Un hombre de Dios es todo entregado a la causa de Dios en todo momento. Pero a veces, hermanos, somos cristianos que por no reunirnos, a veces miramos el cielo y miramos si hay alguna nube por ahí que va pasando, va a llover. Ojalá que llueva para no ir. ¿Véase? Eso no. Hermanos, no busquemos excusas para congregarnos, porque el daño no se lo hacemos a Cristo. Me lo hago yo y se lo hago a mi hermano, porque mi hermano ve que yo soy haragán para congregarme, no soy fiel, y él también puede aprender de mi mala conducta. Pero si soy fiel, mi hermano sabe que soy fiel, yo puedo acercarme a mi hermano y a mi hermana y decirle, hermana, le extrañamos. ¿Por qué? Pero no voy a esperar que me diga, pero usted también falla. No, con más razón el fiel, con su conducta espiritual, le puede decir al hermano o a la hermana, le extrañamos, no vino el domingo, pero no espere que le regresen la palabra diciendo, ¿y usted no vino el otro? Entonces, hermanos, nuestra reunión con Cristo en el día final depende mucho de nuestras reuniones públicas como iglesias locales ahora. Una de las cosas es, una prepara a la otra. Si no somos fieles aquí, hermanos, no vamos a ser fieles allá. Y si no somos fieles aquí, si no nos reunimos siendo fiel al Señor, créalo que Cristo puede venir y hallarnos fuera de la lucha. Por eso es importante que nos congreguemos. Quiere decir, hermanos, en el libro de Ezequiel, no lo voy a leer por el tiempo, pero en Ezequiel 33, 1 al 9, aparece una palabra que me encanta a mí, y es la palabra atalaya. Atalaya. Y esta palabra atalaya se usaba en el Antiguo Testamento cuando se ponía un hombre en la parte alta para vigilar quién se aproximaba. Hermanos, la uso para decirle a ustedes y a mí que cada uno de nosotros debemos ser atalaya de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros debemos vigilar nuestra fe. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. No podemos descuidarnos de nuestra fe. El líder cristiano tiene que cuidar de su fe, porque esto es lo importante que Dios quiere que cumplamos. Otro punto, hermanos, recordemos, hay un pasaje de la Biblia que dice, el que quiera
Estar firme, no lo tengo ahorita. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Amén. El cristiano, el hombre de Dios también falla. El hombre de Dios también puede fallar. Y tenemos que tener cuidado. Cuando leemos en el libro de Números, voy a poner un personaje en la cual quiero dar a entender que debemos tener cuidado porque podemos fallar a Dios. Hermanos, el siervo de Dios puede fallar y tenemos que cuidar. Yo quiero que vayan al libro de Números, capítulo 20, en su versículo 1 al 13. Números, capítulo 20, versículo 1 al 13. Dice allí: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higueras y de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón, y delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacará agua de la peña, y le dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, hermanos, notarán algo importante en la que el siervo de Dios también puede fallar y debe tener cuidado. Debe tener cuidado, hermano. Aquí aparece Moisés, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios. En la Biblia podemos encontrar que este Moisés era un gigante espiritual, a tal grado que él fue responsable por la formación de la nación de Israel. Nótese, tuvo tremendas cualidades. Algunas de ellas fue de que fue un hombre que habló con Dios cara a cara. Moisés tuvo esa cualidad, hermanos. Un hombre que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios. Un hombre que hizo muchas señales y prodigios por la ayuda de Dios. Un hombre
que tuvo el privilegio de escribir inclusive los 5 primeros libros de la Biblia. El hombre, según la Biblia, más manso sobre la tierra. Cualidades de un gran siervo de Dios. Sin embargo, en la Biblia menciona que Moisés falló en algo, en la cual aquí está para que nosotros tengamos cuidado. Y voy a ir rápido. Hermanos, podemos observar que siempre es de gran valor la observación de estos versículos para que nosotros también como cristianos tengamos el cuidado. El versículo 1 dice: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, y en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Bueno, María es la madre de Moisés. María fue muy importante para Moisés. Era su hermana mayor, a tal grado que cuidó de él. Desde pequeño cuidó de él. Y ella también resaltó en el sentido de que ella, después que salieron pasando el Mar Rojo, ella fue quien dirigió el canto. Nótese bien, ella fue quien dirigió el canto luego de cruzar el Mar Rojo. Ella fue la ayuda emocional de Moisés por 40 años en el desierto. Lo que quiere decir que su muerte le impactó. Tenga cuidado. Hermanos, muchas veces cuando nosotros, siendo hijos de Dios, siendo siervos de Dios, la tristeza también puede ser enemiga de nuestra fe. Amén, hermanos. Tengan cuidado. La tristeza puede ser enemiga de nuestra fe. El diablo puede aprovechar el estado de ánimo en que nosotros estamos para él acercarse y querer tentarnos a caer. Todo nuestro semblante está caído, todo nuestro rostro, todo nuestro organismo está sufrido por alguna causa que estemos pasando, y esto puede ser peligroso. No olviden que cuando Jesús estaba orando 40 días y 40 noches sin comer, su cuerpo estaba triste. ¿Qué hizo el diablo? Aquí está. Ahora que tiene hambre, que está débil, me voy a acercar a él y ahí lo voy a agarrar. ¿Se dan cuenta? No fue así con Dios, pero puede ser conmigo. Puede ser conmigo. Agarrarme en mi estado anímico y destruirme. En vista de que el tiempo nos va aprovechando, tenemos que tomar en cuenta que Satanás es peligroso y él puede hacernos caer. En los versículos 12 y 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido, estamos hablando de 1 Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piense estar firme y mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también juntamente con la tentación, Dios da la salida para salir adelante y soportarla. Entonces podemos ver aquí, hermano, la ayuda de Dios. Entonces, cuando Moisés era viejo, recuerde que Moisés, siendo joven, Moisés, siendo parte del reino de Egipto, Moisés ve que un Egipto pelea con un judío. Véase. Y él, al defenderlo, mata a este hebreo.
Pero ¿qué hace? Él lo entierra por ahí pensando que nadie se iba a dar cuenta, pero alguien lo vio. Y él estuvo ahí tranquilo. Pero cuando en una ocasión estaban otra vez dos peleando, Moisés se acerca para apaciguar, le dice, ¿quieres hacer lo mismo que hiciste con aquel? Entonces Moisés se dio cuenta que lo vieron y que la noticia llegó al faraón. Y al llegar al faraón, entonces iba a haber problema porque Moisés no era egipcio. Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés huye. Y Moisés, por allá, tuvo 40 años Moisés huyendo y llegó a Medián, donde allí encuentra refugio en la casa de Jetro. También se casa con una hija de Jetro. 40 años. Véase. Entonces, quiere decir que ya Moisés está entrando en edad. Entonces, luego, cuando Dios llama a Moisés, otra vez, Moisés ya tenía aproximadamente, acababa de tener 40 años más, o sea, ya lleva prácticamente 80 años, cuando lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida. A tal manera que ya Moisés llega a tener 120 años. Muere a la edad de 120 años. Y cuando él muere, realmente no logró ver la tierra prometida. Pero ahora vemos aquí, para concluir, hermanos, que una de las cosas que hizo que el siervo de Dios cayera fue que él, quizás por su edad, no obedeció la voz de Dios. Porque cuando el pueblo comenzó a agitarlo y a pedirle agua, Moisés usa su vara y Dios le habla a Moisés y le dice: ve a la peña de Oré y pégale. Pero ¿qué quería Dios? Dios no solamente quería que pegara la peña y que la peña botara agua. Dios esperaba otra cosa más. Hermanos, mire, Dios le dijo que le dé solamente una vez. ¿Cuántas veces le dio Moisés? 2 veces. Quiere decir que Moisés, enojado por el pueblo, le pegó a la piedra, y Moisés lo que hizo fue que acusó al pueblo de rebeldes. Oiga eso, lo acusó de rebeldes y dio a entender y le dijo: vengan, aquí hay agua. Dio a entender que el agua que salió de la peña no fue por la obra de Dios, sino que fue por la obra de él y Aarón. ¿Pero qué quería Dios? Dios quería que él le dijera: mira, cálmense, nuestro Dios ha pedido que hagamos esto para que ustedes tomen agua. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios quería que le enseñara al pueblo que Él es Dios y que ellos deben someterse a Él, que deben de tomar en cuenta que la obra que Moisés está haciendo es obra de Dios. Pero no le dio a entender así. Le dio a entender que el agua que estaban tomando fue obra de él y Aarón. Falló el hombre de Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes? Si siguen leyendo el versículo, porque mi tiempo ya se acabó, se dan cuenta, hermanos, que nosotros, aun cuando somos mayores de edad, también podemos fallar. A veces se nos falla la mente y podemos decir cosas que no son, y también podemos llegar a desobedecer a Dios. No voy a decir que Moisés falló porque tenía 120 años, pero una de las cosas que hizo que Moisés, el siervo de Dios, fue que se enojó. Se dejó influenciar por el pueblo
y no hizo la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? No hizo lo que Dios quería. Por lo tanto, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. El siervo de Dios, como le dije al principio, debe ser un atalaya de sí mismo. Un atalaya de sí mismo. Vigilar su temperamento, vigilar su carácter, vigilar su fe, vigilar, hermanos, su caminar con Dios, vigilar todo lo que esté alrededor para hacerlo según la voluntad de Dios. Esto es lo que realmente hace ser un siervo de Dios. De lo contrario, hermanos, no seremos siervos de Dios. Moisés tuvo una consecuencia, que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Por su edad? Tal vez no. Pero desobedeció. Nosotros también podemos perder en así la salvación, los privilegios, las bendiciones que Dios nos ha dado si no cuidamos nuestra fe, nuestra salvación. No vendamos nuestra fe, no vendamos nuestra convicción, sigamos fiel a Dios y de esta manera seremos hombres y mujeres de Dios. Así que, amados hermanos, gracias por su paciencia. Estudien, lean ese pasaje, no lo expliqué tanto por el tiempo, pero quisiera que lo estudien y se den cuenta por qué Moisés, siendo el hombre más manso, el siervo de Dios, no entró a la tierra prometida, porque no hizo al final lo que Dios pedía que hiciera. Cuídese, hermano, y yo también, para que el día final podamos entrar a la tierra prometida, que es el cielo, lugar que anhelamos y que Dios, por medio de Cristo, nos los ha ofrecido. Que Dios le bendiga. Vamos a